Tardes. Hoy va a ser una clase que consideramos importante a tal grado que pues vamos a tratar de tener un documento, bueno, un material audiovisual de ello para que posteriormente se pueda consultar, ¿ok? Y el objetivo de esta clase es precisamente darse cuenta qué implica usar fasores como herramienta para analizar circuitos eléctricos en corriente alterna, considerando sistemas o elementos pasivos que almacenan energía. ¿Ok? Previo a esta clase, nosotros ya vimos que para resolver un circuito eléctrico en corriente alterna con elementos almacenadores de energía implicaría resolver una ecuación diferencial. ¿Ok? En el caso particular de los circuitos básicos, que es puramente resistivo, puramente inductivo, puramente capacitivo, pues la ecuación diferencial para el caso del inductivo y capacitivo pues era muy fácil de resolver por la técnica que aprendimos en ecuaciones diferenciales, que es separación de variable, que es básicamente integrar ambos lados de la ecuación diferencial de primer orden. ¿Ok? Sin embargo, vimos que si tenemos un elemento resistivo conectado, particularmente en serie, fueron los circuitos que vimos en la clase pasada, ya sea al inductor o ya sea al capacitor, pues nos lleva a una ecuación diferencial que ya no puedo resolver tan fácilmente como en el caso de los circuitos básicos. ¿Ok? Y si recuerdan, la técnica es, si el sistema es lineal, propongo una solución y lo sustituyo en la ecuación diferencial y hago todo lo que corresponde hasta llegar a la solución, que es la corriente en el circuito. Particularmente trabajamos con el circuito RL. Ahora, ¿este circuito es real? O sea, ¿representa algo físico? Pues por supuesto que sí, ¿no? ¿Recuerdan cuál es la manera de modelar un devanado o un inductor? Pues a través de este circuito, porque estamos considerando la parte resistiva. ¿Ok? Y lo que yo voy a suponer es que estoy alimentando al circuito con esta fuente de tensión. ¿Ok? Y resolver ese circuito implica encontrar la corriente para todo tiempo. ¿Ok? Si yo logro hacer eso, puedo contestar cosas como cuánta potencia está disipando la carga, está consumiendo la carga, energía, todo lo que ya vimos en las clases pasadas. ¿Ok? Pero resolver el circuito implica encontrar, dada esta tensión, encontrar I de t. ¿Cuáles son las suposiciones que estamos haciendo? La suposición es que el circuito eléctrico es lineal, cosa que también ya discutimos, ¿recuerdan? Y estamos considerando también que la resistencia y la inductancia son constantes para todo tiempo, ¿sale? Cosa que también sabemos que en la vida real eso no es cierto, ¿ok? Así que este circuito nos va a dar una aproximación al sistema real que queramos representar con ella. Una aproximación, ¿ok? Bueno, el lineal implica que si forzo este circuito para ver su dinámica, implica que la corriente también me va a responder de manera cosenoidal, ¿ok? Por eso, aplicando la ley de Kirchhoff de tensión, pues llego a la ecuación que discutimos la última clase, ¿no? U de t va a ser igual a ¿qué? I de t por R más L de I de t en dt. ¿Ok? ¿De dónde viene eso? De aplicar la ley de Kirchhoff de tensión a esta malla definida en este circuito. Es esta trayectoria cerrada. ¿Ok? Y lo que quiero es encontrar I. Mira qué interesante. Me aparece como la variable que yo quiero
obtener, ¿sale? Pero resolverla u obtenerla implica resolver esa ecuación diferencial. Dado que es lineal, la técnica nos dicta es, propone una solución. Y la solución que vamos a proponer, dado que es lineal, pues va a ser también, de igual forma, cosenoidal o senoidal, ¿ok? Y si recuerdan, lo que hicimos en la clase pasada es A coseno de omega t más B seno de omega t, lo sustituimos en la ecuación y hicimos todo lo que implicaba, ¿ok? Y llegamos a la solución. Y recuerdan que la solución va a ser igual a una I, una magnitud, coseno de omega t más un ángulo. ¿Ok? ¿Estamos? Esa fue la tarea que yo les dejé. Están en el material, en la página. Lo hice para el circuito RL, lo hice para el circuito RC y estoy dando un punto directo a la calificación del primer parcial si resolvían el RLC en serie. ¿Estamos? Ok. Así que el entrenamiento de la solución de este tipo de ecuaciones en el tiempo, pues ya la tienen. ¿Ok? Particularmente son las cosas que se aprenden en circuitos eléctricos 2. ¿Ok? Para otros circuitos, un poquito más complicados tal vez, tener 3 mallas, 4 mallas o lo que sea. O sea, prácticamente tener más elementos. ¿Ok? Bueno, teniendo eso en mente, la clase de hoy va a consistir en presentarles, de acuerdo a Richard Feynman, la ecuación matemática o la ecuación matemática más bonita, ¿ok? Más hermosa, ¿ok? Y esa ecuación se conoce como la identidad de Euler, ¿ok? ¿Por qué? Porque la identidad de Euler puede derivar en algo que es muy utilizado en ingeniería, que es la fórmula de Euler, ¿ok? Y esa fórmula de Euler es muy utilizada porque se puede usar para resolver ecuaciones diferenciales que describan la dinámica de fenómenos o de sistemas no solo eléctricos, pueden ser algún otro sistema físico. ¿Estamos? Así que voy a apelar a la identidad de Euler. Si la recuerdan es J pi más 1 igual a 0. ¿Ok? Si andan buscando otra ecuación que tatuarse, esta también es otra ecuación interesante. Esa la podrían en el pecho sin tema. ¿Ok? Cada vez que irían a la playa, verían la fórmula matemática más hermosa. ¿Ok? ¿Por qué creen que es la fórmula más hermosa? ¿O por qué Richard Feynman dijo eso? ¿Por qué creen? Porque miren, tiene la exponencial, la e, ¿ok? Es una función muy particular que explica cosas de la naturaleza. Tiene j punto, o podría ser i punto, número complejo. Tiene pi, ¿ok? Tiene el 0 y tiene el 1, ¿ok? Básicamente tiene todos los números que nos interesa en las matemáticas y que tiene una relación directa con alguna aplicación que queramos, ¿ok? Recuerden que estamos apelando que las matemáticas es que el lenguaje de la naturaleza, ¿ok? En ese sentido, pues esta ecuación o esta fórmula es considerada como la más bella, la más hermosa de las matemáticas, ¿ok? Así que si quieren saber un poquito más sobre Euler y cómo se derivó esta ecuación, pues los invito a que consulten las referencias adecuadas. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, de esta fórmula o de esta identidad, cuando ustedes busquen la fórmula de Euler, lo que van a encontrar es lo siguiente. E a la j omega t va a ser igual a coseno de omega t más j seno de omega t. ¿Ok?
identidad y fórmula de Euler. ¿Ok? Y lo que nosotros vamos a hacer es precisamente usarla, la vamos a usar para resolver el circuito que es encontrar I de t, ¿ok? Pero ya no voy a seguir este procedimiento, ¿ok? Voy a usar la fórmula de hoy, ¿ok? ¿Estamos? La clase de hoy es lo que vamos a hacer. ¿Estamos? Por ello, el circuito, pues, sigue siendo, es lineal, puedo hacer todo, o sea, voy a hacer lo que yo hice anteriormente, pero usando la fórmula de Euler, ¿ok? Y lo que yo me doy cuenta, que si yo le pusiera una magnitud a la fórmula de Euler, por ejemplo, a 0, ¿ok? Pues esta a 0 aparecería como factor común, ¿ok? ¿Estamos? Y otra cosa importante, eso lo vimos en los laboratorios, bueno, en el laboratorio, la última clase. Si recuerdan, yo soy quien pone la referencia, ¿ok? Yo soy quien pone la referencia. Así que si yo tengo una señal que yo digo que es senoidal, es porque yo puse la referencia aquí, ¿ok? Pero esa función en realidad va a ir produciéndose, ¿ok? Si yo cambio esta referencia de tal forma que la ponga aquí, ¿ok? Estaría representándolo con otra función matemática. En vez de que fuera seno, ahora sería coseno, ¿ok? ¿Recuerdan eso? Lo vimos en el laboratorio. ¿Estamos? Ok. Si yo recuerdo, o sea, si yo tengo esto en mente, ¿ok? U de t, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dibujar un círculo, ¿ok? Descrito por este vector. ¿Estamos? Y voy a decir que el eje X omega t y este es f de t. ¿Sale? ¿Estamos? Y voy a aprovechar este dibujo y voy a trazar la referencia. ¿Ok? ¿Estamos? Con esa referencia ya trazada, aquí va a ser, y sigue siendo omega t, y lo único que voy a hacer es ¿estamos? Esto es seno de omega t, ¿ok? Y yo lo que puedo observar es que esta flecha en este plano, ¿ok? Me puede ir reproduciendo esta señal en función de ¿qué? De la vuelta que vaya dando, ¿ok? Estamos, describe una circunferencia, quiere decir que lo que tengo ahí es el radio, ¿vale? Desde esta perspectiva podría decir que esto es un vector, ¿ok? ¿Sale? Pero resulta que no va a ser un vector, sino le voy a llamar, o se le suele llamar fasor, por el simple hecho de que su posición no depende precisamente, ¿ok?, de descomponer este vector en este marco de referencia, sino en realidad está describiendo ¿qué? Esta señal en el tiempo. Entonces su posición depende del tiempo. Lo puedo representar gráficamente con un vector, ¿ok? Pero la posición de ese vector no va a depender exclusivamente de el ángulo desde el punto de vista de esta referencia. En realidad va a depender ¿de quién? Del tiempo y por supuesto, ¿recuerdan qué es omega? 2πf, ¿ok?
En el caso particular de esta OEA, F es constante. Así que omega es constante, así que su posición va a depender del tiempo. ¿Ok? Eso es a lo que llaman fasor. ¿Estamos? Si yo les pregunto en la parte teórica de su examen, ¿cuál es la diferencia entre un vector y un fasor? Pues ahí está la respuesta. La posición del fasor lo define el tiempo. ¿Ok? La posición de un vector lo define ¿qué? Las coordenadas del marco de referencia que yo tengo. ¿Estamos? ¿Queda claro eso? Sin embargo, todavía ya sé que es un fasor, pero la pregunta es ¿cómo lo puedo usar para resolver mi problema? ¿Ok? Pues la manera de ver cómo es que se usa el concepto de fasor para resolver ese problema es a través de la fórmula de Euler. ¿Ok? Alguien me puede preguntar, profe, pero ¿por qué siempre trabaja con el seno y cuando está resolviendo los circuitos usa coseno? Y pues de entrada deberían de saber que eso no debería ser un problema. ¿Ok? Porque el seno y coseno tienen un ángulo de desfasamiento de 90 grados. Así que con este vector girando puedo también tener la señal cosenoidal. ¿Ok? Simplemente ¿qué? Cambiando el eje. ¿Sale? ¿Estamos? Aquí lo que estoy diciendo es que este vector, aquí omega t, t es igual a 0, aquí empieza, conforme va girando, me va describiendo esta señal. Pero si cambio el eje, me describiría, o sea, si lo desfaso 90 grados exactamente, me va a definir el coseno. ¿Ok? Y eso, observe, es que interesante, la fórmula de Euler, esta es su representación exponencial y esa es su representación cartesiana. ¿Ok? Imagínense la contribución de Euler, o sea, tuvo que inventarse un número para poder explicar cosas del cual estaba interesado en sus estudios. Y ese número es el número complejo. ¿Ok? De ahí la identidad, la hermosura de esa identidad, ¿no? Como fórmula. ¿Sale? Bueno, pero observe, si yo uso seno o coseno y yo quiero usar la fórmula de Euler, implicará usar la parte real o usar la parte imaginaria. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta aquí sobre concepto de fasor? Ahora vamos a ver cómo usarlo. ¿Vale? La ecuación que rige la dinámica de este circuito, pues es el que tengo ahí arriba. ¿Sale? Sin tema. Si quiero resolverlo en el tiempo, ya lo hicimos, uso esto. ¿Ok? Si yo quiero resolverlo con fasores, voy a llegar a tener que usar la fórmula de Euler. La pregunta es ¿cómo uso la fórmula de Euler? Sin tema. U coseno de omega t más phi. Mira qué interesante. El sistema es lineal. Bueno, el circuito eléctrico es lineal, así que va a responder también de una manera cosenoidal, solo que con un ángulo de desfasamiento diferente. Por eso le puse beta. ¿Estamos? Así que yo voy a tener lo siguiente. U coseno de omega t más phi va a ser igual a ¿quién? Esta va a ser la solución, así que eso sería I0. ¿Estamos? Y coseno de omega t más beta, ¿ok? ¿Sale? Tiene la misma forma, ¿ok? Pero nosotros ya sabemos que el único circuito donde la corriente y la tensión están en fase, ¿cuál es, Jaramillo? Resistivo. ¿Y esto es puramente resistivo? Así que seguro que no van a estar. Tiene la misma forma, ¿ok? Pero no están en fase. ¿Estamos?
Después, más L derivada de I coseno de omega t en dt, ¿sale? ¿Cómo utilizo ahora la fórmula de Euler? La manera es, identifico lo siguiente. Euler te está diciendo, mira, tú puedes representar la fórmula ya sea en su forma exponencial, en su forma cartesiana, ¿ok? En realidad, lo que yo tengo aquí es la parte real de la fórmula de Euler. ¿Lo ven? ¿Ok? Así que, ¿cómo represento eso matemáticamente hablando? Se pone la parte real, ojo, cambia la nomenclatura de la resistencia con, bueno, aquí faltó la resistencia. ¿Ok? Esto es por R. ¿Sale? Esta R y esta R son diferentes. ¿Ok? Porque aquí está denotando R de los reales. ¿Ok? Entonces estoy diciendo la parte real de ¿quién? De la fórmula de Euler. ¿Por qué no escribo toda la fórmula de Euler? Porque solo tengo coseno de omega t. ¿Ok? Así que tendré una U e a la j omega t más phi. ¿Sale? ¿Cómo se lee eso matemáticamente? Lo que te está diciendo, esta expresión estás usando su representación con base a la fórmula de Euler. Pero de acuerdo a la naturaleza de esa función, pues solo va a corresponder a la parte real y esta es la parte imaginaria. ¿Ok? Entonces tomo solo la parte real. ¿Estamos? Esto va a ser igual a R y coseno de omega t más beta. Puedo tener una representación de acuerdo a la fórmula de Euler y también va a ser ¿qué? La parte real ¿de quién? De I e a la j omega t más beta. ¿Estamos? Estoy haciendo exactamente lo mismo que hice cuando lo resolví en el tiempo, solo que ahora lo estoy haciendo a partir de la fórmula de Euler, usando la fórmula de Euler. ¿Por qué? No sé a qué voy a llegar, Esa es la intención, aquí llegamos, ¿listo? Más L d en dt de quién? De I e a la j omega t más beta. ¿Ok? ¿Alguna complicación con esto? ¿Alguna duda? Ahora voy a recordar mis clases de inicio de la carrera, introducción al cálculo, por ejemplo, y lo que voy a usar es las leyes de los exponentes. ¿Recuerdan? Recordar. Si yo tengo x a la a por x a la b, ¿esto aquí va a ser igual? Leyes. X a más b. ¿Sale? Observen lo que yo tengo aquí. La x es la función exponencial, pero tengo a más b. ¿Ok? Aquí tengo a más b. X a la a más b, en este caso e a la a más b. Y aquí también tengo la función, solo que la tengo que derivar. Eso es todo. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Qué otra cosa debo de recordar? Lo mismo va a ser acá. E a la j omega por e a la j beta. ¿Estamos? Lo mismo va a ser acá. ¿Ok? E a la j omega t más por, j phi. ¿Sale? Desde aquí pueden observar algo.
no observan, aquí hay una igualdad, ¿eh? A ver, ¿qué observan? ¿Otra vez, Javier? Podemos cancelarla. ¿Ok? Matemáticamente hablando, lo que yo diría es que E a la J omega T es factor común a esa ecuación. ¿Ok? ¿Sí o no? Pero miren qué interesante, eso no es cualquier cosa, ¿eh? El factor común es J omega T. Ahora, si apelo a lo que acaba de decir Jaramillo, lo puedo que cancelar. Cancelar ese término, ¿qué implica? No, ¿qué implica físicamente? O sea, en la solución. ¿Qué implica? Seguir con la solución implica que el tiempo ya no juega, muchachos. El tiempo ya no juega. ¿Ok? Por eso, cuando ustedes usan la herramienta fasorial o la herramienta llamado fasor, hacen la solución del circuito, pero lo hacen en la frecuencia, no en el tiempo. ¿Ok? Pero seguramente así lo han escuchado, así lo aprendieron, no sé. ¿Ok? Pero miren, a través de la fórmula de Euler, vean la aplicación. Me permite analizar circuitos eléctricos en corriente alterna con elementos almacenadores de energía, ¿ok? De una forma más sencilla que como lo estaba haciendo antes en el tiempo. ¿Ok? Si yo sigo el procedimiento, pues desde aquí no se alcanza a ver que esto, pero debo de tener cuidado aquí porque aquí hay una derivada. ¿Ok? En realidad, ¿cuál sería la derivada de Fg? ¿Qué sería? F derivada de G más G derivada de G. ¿Ok? ¿Estamos? Recordar, porque aquí tengo una derivada. ¿Sale? O la otra es no usar las leyes de los exponentes y derivar directamente la función. Miren qué bonito. La función exponencial también es muy particular. Cuando derivo una función exponencial, encuentro la misma función exponencial. ¿Ok? ¿Sale? Pero aquí tendría que usar la regla de la cadena, porque aquí en realidad tendría E a la U. O sea, sería la derivada de E a la U, sería E a la U por la derivada de U. ¿Vale? Entonces tienen de dos opciones. Usan las leyes de los exponentes acá, ¿ok? Y después derivan, o la otra es, derivan directamente. ¿Estamos? Lo que voy a hacer es, yo lo puse así, porque desde aquí quería que vieran el factor común, ¿no? En esta ecuación diferencial, que era E a la J omega T. A partir de este paso, el tiempo ya no juega, muchachos. ¿Ok? Ok, voy a hacer, la parte complicada es esta, la derivada. ¿Esto aquí es igual? L, ¿qué? L por E a la J omega T más beta por la derivada, que sería por J omega. ¿Ok? ¿Estamos? Listo. Ok. Esto, a partir de este momento, como van a estar consultando el material que tengo en la red, se van a dar cuenta que ya no arrastro la parte real, ¿ok? Porque ya lo dije. ¿Estamos? A partir de este momento, yo quiero que esté muy claro para que trabajen con los apuntes que tengo en la página, que ya voy a omitir la parte real.
O sea, esta nomenclatura, para no ir repitiendo, ¿ok? En realidad es que estoy trabajando desde que apliqué la fórmula de Euler, estoy diciendo que estoy trabajando con la parte real de la fórmula de Euler, ¿ok? Entonces a partir de acá ya no voy a ir arrastrando esa R, ¿estamos? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual, ingenieros? Esto va a ser igual a U por E a la J omega T por, ¿ok? Por E a la J phi. Y esto va a ser igual a R por I por E a la J omega T por E a la J beta. ¿Ok? ¿Y esto a qué va a ser igual? Más J omega L, ¿ok? J omega L por E, ya estoy aplicando la derivada, ya estoy usando este resultado, J omega T por E a la J beta, ¿ok? ¿Estamos? Y aquí ahora sí puedo decir que esto lo puedo cancelar dado que es factor común. Y a partir de este momento, esta ecuación ya no aparece el tiempo. ¿Ok? Esto va a ser igual a, esto implica, U por E a la J phi, esto va a ser igual a R por I por E a la J beta más J omega L, ¿ok? J omega L por, tengo aquí, aparece I, ¿no? I también, I, aquí me faltó la I, ¿ok? E a la J beta, ¿ok? Cuando yo era estudiante y llegué a eso, dije, wow. ¿Ok? Acabamos de encontrar una herramienta muy fácil para resolver estos circuitos sin necesidad de hacerlo en el tiempo. Después puedo volver al tiempo. ¿A través de qué? La fórmula de Euler. ¿Ok? Pero ¿a qué llegué acá, ingenieros? Miren, acá voy a factorizar. Este es igual a R más J omega L por I por E a la J beta. ¿Ok? O sea, U por E a la J phi es igual a esto. ¿Ok? Y les aseguro que esto es familiar. Notas ahí. ¿Qué puedo notar? Que puedo, sin tema alguno, decir que R más J omega L va a ser igual a U E a la J phi entre I por E a la J beta. ¿Ok? ¿Qué creen que acabo de definir? Irama ya estaba hablando de impedancias y ni siquiera sabía qué es. ¿Ok? Esta cosa que está aquí, de entrada, ¿esto qué es? Es un número complejo. ¿Ok? Si se dan cuenta que es un número complejo, tiene una parte real y una parte imaginaria. Si recuerdan que omega es 2πf y f es constante, así que tengo una parte real constante y tengo una parte imaginaria constante, así que esto es un número complejo. ¿Ok? Y eso, Irama, es lo que se conoce como impedancia. Ahora, pregunta de examen. ¿Qué es la impedancia? Es una relación de tensión y corriente que podría yo decir que derivó de la aplicación de la fórmula de Euler. ¿Ok? Pero en realidad, muchachos,
por lo que definí ese rato, o lo que discutí sobre qué es fasor, esto es en su forma polar de la fórmula de Euler. ¿Ok? Y esto es a lo que le llamamos fasor. ¿Pero qué va a ser? Fasor va a ser el fasor tensión. Y esto va a ser también fasor. Pero va a ser fasor corriente. Entonces, si yo quiero contestar la pregunta de qué es la impedancia, ¿qué sería, Irama? La relación entre fasor tensión y fasor corriente. ¿Ok? Esa es la definición de una impedancia, y estar muy, muy claro que es un número complejo. ¿Ok? Porque otra pregunta que puedo hacer es, ¿la impedancia es un fasor? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Ok? ¿Cuál sería la respuesta? Pues que no. ¿Por qué? Porque un fasor, ¿qué dijimos? Que su posición depende de qué? Del tiempo. ¿Ok? Y un número complejo, pues su posición depende del valor de R y de J y de omega L. No hay dependencia del tiempo. Por eso la impedancia no puede ser un fasor. En cambio, este sí es un fasor. ¿Ok? Porque me está representando una señal cosenoidal desfasada, phi ángulo. Esto es una señal cosenoidal desfasada, beta ángulo. ¿Estamos? ¿Ok? Impedancia, Z. Por eso, la Z se suele poner como la magnitud. O sea, si yo apelo a un plano complejo, ¿ok? Donde el plano está definido, los reales, y el imaginario, puedo representar esta Z. R, J omega L. ¿Ok? Y saber cuál es este ángulo, teta. ¿Ok? Simplemente usando una función trigonométrica. ¿Ok? O directamente, bueno, puedo usar seno o coseno, o directamente tangente. ¿Ok? Así que esto va a ser igual a... ¿Y cuáles son sus unidades? ¿Cuáles son sus unidades, Irama? Ohms. Así que por favor, ingenieros, no vayan a una y pidan, oye, ¿me das una impedancia de 3 ohms? Te van a decir, ¿qué? No, sí, quiero una impedancia de 40 ohms. ¿Qué? No, esa no la vendemos en esta ferretería, señor. ¿Cómo? Ella dice que son especialistas en dispositivos eléctricos y materiales eléctricos. ¿Cómo que no? En mi clase, sí sé que es impedancia. ¿Ok? Pero muchas veces el que atiende esa ferretería pues fue contratado para vender. ¿Ok? Y alguien solo le explicó, aquí vendemos resistencias. Aquí vendemos inductores, aquí vendemos capacitores. Y te va a decir, no, pues no ha llegado. ¿Ok? Tal vez mañana, venga mañana, y va usted mañana. ¿Ok? Va. No existe. ¿Ok? ¿De dónde nació la impedancia entonces? De esta belleza, muchachos. De esta belleza. Es una herramienta matemática que captura la física de ese sistema, solo que no lo representa en el tiempo, lo representa en la frecuencia. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Me preguntas? ¿Todo claro? ¿Así de bueno soy? Wow, ya lo sabía.
No entiendo por qué no se meten más en mis clases. ¿Ok? Porque me tienen miedo. Uy, imagínense tener miedo a esto. ¡Wow! ¿Cómo me hubiera gustado tener un profesor que me pudiera ayudar a transitar en el uso de las herramientas de las matemáticas para entender mi objeto de estudio? Porque yo quiero ser ingeniero eléctrico. ¿Saben qué puede modelar este circuito desde aquí? La red eléctrica, ingeniero. Esto podría ser la central y esto puede ser la carga. ¿Saben qué puedo preguntarme? ¿A qué factor de potencia está trabajando? Híjole, ¿qué será eso? ¿Ok? Eso es precisamente el tema que sigue. ¿Ustedes creen que si yo cambio el circuito RC sería difícil? Tendría que aplicar lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué sería? En vez de tener aquí este inductor, lo que tendría sería un capacitor. ¿Ok? Si tengo eso, implicaría que esta ecuación diferencial aparecería ahí una integral. ¿Ok? ¿Estamos? Y la manera muy fácil de hacer eso es derivo ambos lados de la igualdad para llegar a una expresión como esta. La solución que propongo, ¿ok? Uso la fórmula de Euler, ¿ok? ¿Sale? ¿Y qué creen? ¿A qué creen que vamos a llegar? R más 1 sobre J omega C igual a U por E a la J phi entre U por E a la J beta. Haciendo todo este caminito llegaríamos a ver. ¿Sale? ¿No me creen? Háganlo. ¿Saben cómo se vuelve uno fuerte? Haciendo ejercicio. ¿Quieren tener unos bíceps de tal forma que todas las chicas se enamoren de ellas? ¿Qué hay que hacer? O todos los chicos. ¿Qué? Híjole, esta chica está más fuerte que yo. ¿Por qué? Porque ella hace ¿qué? Ejercicio. Ejercita su cuerpo. Tienen de dos caminos. Uno es que me crean. Esto está bien, o sea, lo está diciendo Irving, o sea, también. Eso ya hay que considerarlo, ¿ok? Pero nunca crean en todo lo que les digan, muchachos, aunque sea Irving. No, menos Irving se equivoca un buen. ¿Ok? Compruébenlo. ¿Listo? Así que esto queda de tarea para ustedes. ¿Estamos? Y ya después se van a dar cuenta que si es un RLC, se aplican el mismo procedimiento, ¿ok? Lo que va a cambiar aquí es que se le va a agregar un más J omega L, ¿ok? Oye, pero si tengo otras mallas y no sé qué, pues a ver, de entrada reduce lo más que puedas el circuito, ¿ok? Porque va a llegar un momento en el que ya no puedes reducir, o sea, haz las inductancias equivalentes, capacitores equivalentes, lo que sea, pero te puede quedar una malla, 2 mallas, 3 mallas, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a apelar después? Leyes de Kirchhoff de tensión y de corriente para resolverlo, ya sea que use el método de malla, método de nodos. ¿Estamos? Pero miren qué interesante. Nota, la ecuación diferencial que rige el comportamiento de estos dos circuitos, ¿ok? ¿De qué orden es? ¿De qué orden es? De primer orden, ¿ok? Si yo le agrego un capacitor en serie, ¿de qué orden creen que sería la ecuación diferencial ahora? ¿Por qué? El
Te voy a presentar a mi sobrino. ¿Ok? Definitivamente. ¿Ok? Ya al otro compañero, a mi prima. ¿Vale? No, hombre. Así que, ¿qué familia voy a tener después? ¿Qué descendientes voy a tener? ¿Ok? ¿Sale? En efecto, Irama. Pero dicho de otra manera, más llano y directo sería, es de orden 2 porque tengo 2 elementos almacenadores de energía. ¿Ok? De diferente naturaleza, sin tema. Pero ¿qué pasa si yo tengo ese mismo circuito y tengo L1, L2, Ln? ¿De qué orden es? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo primer orden? ¿Primer orden? ¿Por qué? Tengo n elementos almacenadores de energía. Dicho de otra manera, ¿qué sería? Pues son iguales, ¿no? Puedo tener un equivalente de ella, ¿ok? ¿Sale? Alumnos me han contestado que es de orden n en los exámenes. Ojo con eso. Qué bueno que Jaramillo, Irama y creo que todos los demás se dieron cuenta que me va a llevar una ecuación diferencial de orden 1. ¿Por qué? Sí, tengo n elementos almacenadores de energía, pero las n almacenan energía en forma de campo magnético, así que lo que tendría, si fuera n esa inductancia, tendría un electroimán ahí enorme, generaría un campo magnético enorme, ¿ok? ¿Estamos? Pues lo mismo pasaría si yo tuviera conexiones en serie de capacitores, al igual que en paralelo, porque puedo obtener un equivalente, ¿sale? Sin embargo, observen cómo este circuito me lleva a uno de orden 2. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que es lo mismo sumar mujer que hombre? Ambos son humanos, ¿eh? No, aunque seamos humanos tenemos naturalezas diferentes. ¿Ustedes creen que a pesar de que esos dos elementos almacenan energía, son iguales? Va a depender del cómo esa energía la tengo. En un caso la tengo como campo magnético, en el otro caso lo tengo como campo eléctrico. Y esa diferencia, ingenieros, implica esa integral que mencioné. ¿Estamos? ¿Ok? Listo. Así que ya resolvimos circuitos básicos, resistivos, puramente inductivo, puramente capacitivo. ¿Qué conclusión obtuvimos? Respecto a esos circuitos eléctricos básicos, si es puramente resistivo, la tensión y la corriente están en fase. Si es puramente inductivo, la corriente se atrasa exactamente 90 grados a la tensión. Si es puramente capacitivo, la corriente se adelanta exactamente 90 grados. El circuito original, ¿qué sería entonces? ¿Qué sería? Observen, la tensión tiene un ángulo de desfasamiento phi y la corriente tiene un ángulo de desfasamiento beta. De entrada, no están en ¿qué?
en fase, primero, ¿ok? Pero ahora falta responder, bueno, ¿la corriente se adelanta o se atrasa? En ese circuito, ¿qué pasaría al azul? ¿Por qué? Bueno, debido a la PEM, a la fuerza electromotriz. Debido al inductor, ¿ok? ¿Sale? Yo ya sé que si es puramente inductivo, la corriente se atrasa, ¿ok? Pero ¿qué quedamos? Un devanado, si lo quiero modelar, ¿ok? No hay un devanado ideal en donde la resistencia o la conductividad o la resistividad del material el cual estoy haciendo el devanado sea cero, ¿ok? Así que siempre va a tener una parte resistiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía que yo puedo almacenar, parte se está yendo como calor, ¿ok? Pero ¿qué puedo decir? Dado que la corriente se sigue atrasando, ¿ok? No exactamente 90, ¿ok? Pero va a estar entre un ángulo de 0 y 90, entre un ángulo, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Matemáticamente, ¿cómo escribo eso? Ese ángulo le voy a llamar ρ, va a ser menor 90 grados, mayor a 0. ¿Ok? ¿De qué va a depender que se acerque a 0 o que sea cercano a 90? Va a depender de el valor de la resistencia. Si el valor de la resistencia aumenta versus el valor de la inductancia, se está volviendo más resistivo que inductivo. Pero si la inductancia es mucho mayor que la resistencia, ¿ok? El ángulo va a tender a 90. Entonces se está volviendo más inductivo. Por eso la palabra que se suele usar para ese tipo de circuito es predominantemente inductivo. Y no hay pierde, ¿eh? No podría ser predominantemente capacitivo, ¿verdad? Porque ni siquiera tiene un capacitor. Pero ¿cuál es el gran problema? Cuando el alumno o los que están estudiando este tema dicen, híjole, tengo una resistencia, tengo un inductor y tengo un capacitor. ¿Qué pasa si el inductor, si la inductancia y la capacitancia son iguales? El circuito es puramente resistivo. ¿Qué pasa si la inductancia predomina sobre la capacitancia y la resistencia? En ese circuito, el circuito es predominantemente inductivo. Pero ¿qué pasa si la capacitancia predomina sobre la inductancia y la resistencia? El circuito es predominantemente capacitivo. Ahora, ¿qué pasa si el circuito solo tiene, la resistencia es 0? No sé, material superconductor, por ejemplo. Cuando yo le quite la fuente, la energía va a estar oscilando entre el inductor y el capacitor. ¿Sale? Los electrónicos lo usan mucho para diseñar sus osciladores. Y usan un circuito RLC. Creo que la conexión no es en serie, sino es en paralelo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque desconectan la fuente. ¿Qué es lo que caracteriza el arreglo en paralelo? Que la tensión es igual. Si quito la tensión de la fuente, almaceno energía en el inductor y almaceno energía en el capacitor, quito la fuente, la energía va a estar oscilando. ¿Ok? Esos son los famosos osciladores, utilizado ampliamente en la electrónica. ¿El electrónico no vino? ¿Ya se fue? Híjole, es que sí le dije que estaba feo, chingado. En fin, está bien, no pasa nada. Porque no estudié ingeniería eléctrica, ¿ok? Nosotros, aunque seamos feos, somos guapos, hermosos, ¿ok? ¿O no? ¿Sale? Guapas, hermosas, ¿a poco no? Así que otra vez, por favor, al salir del pasillo, siéntanse como la última Coca-Cola del desierto. Caminen como que no me merece este mundo. ¿Listo? ¿Estamos?
Bueno, ¿qué más puedo decir? A ver, preguntas. Yo le estoy haciendo como estudiante, me estoy preguntando y yo mismo me estoy contestando, pero ¿qué hay en la cabeza de ustedes? ¿Qué es lo que yo voy a llevar a mi formulario? Que no se los voy a dejar sacar, por cierto, en el examen. ¿Ok? ¿Sale? ¿Qué más? Sí, es cierto, sí los voy a dejar que lo saquen sin tema. ¿Sale? Y se me volvió el cuerpo al alma. Ya estoy dudando en presentarte a mi prima, ¿eh? ¿Cómo que necesitas un formulario? ¿Ok? A ver, han escuchado seguramente hablar o leído sobre el triángulo de impedancia. ¿Ok? Dado que la impedancia es un número complejo, se define en un plano complejo. ¿Ok? Parte real, parte imaginaria. ¿Quién está comiendo? Ok. Si no, nos tiene que compartir a todos. ¿Listo? ¿Ok? ¿Cómo represento la impedancia? Tengo una parte real y tengo una parte imaginaria. En el caso particular del azul, es positivo. En el caso general del rojo, es negativo. No sé, ¿por qué no me dicen, profe, usted está mal? ¿Cómo que parte rojo que es capacitivo me dice que es negativo? Porque se les está yendo una propiedad aquí. 1 sobre J es menos J. ¿Ok? Entonces, en realidad, esto es R menos 1 sobre... No, J, perdón. Es J, 1 sobre omega C. ¿Sale? ¿Estamos? Entonces, si es positivo o es negativo, ¿ok? Z1, Z2. Si es positivo o negativo, estaría hablando de impedancia predominantemente inductiva, impedancia predominantemente capacitiva. Miren qué interesante. En el plano complejo, nada sucede en el segundo cuadrante ni en el cuarto cuadrante. Toda la magia se da en el primero y en el cuarto. ¿Ok? Cuando lleven máquinas síncronas, análisis en estado estacionario, y pueden derivar la curva de capacidad de la máquina síncrona, se van a dar cuenta que concuerda con esta. ¿Sale? Al igual que el triángulo de impedancia, hay un triángulo conocido como triángulo de potencia. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Reactancia? Yo no he dicho reactancia. ¿Acaso dije reactancia? No, es que venía una familiar en los cosas. Aquí sería J omega L y aquí sería menos J 1 sobre omega C. ¿Vale? Pero yo no he dicho en esta clase reactancia, ¿o sí? No. Entonces, ¿por qué siempre te quieres adelantar? A ver, ¿qué es la reactancia? Si yo estoy aquí, no puedo decir algo, no puedo trabajar con algo que no he definido antes. ¿Sale? ¿Listo? Lo que dije, Irama, es que en el primer cuadrante, dado que la parte imaginaria va a ser positiva, esta Z1 sería predominantemente inductiva. Esta otra impedancia Z2 sería predominantemente capacitiva. ¿Ok? Así que voy a tener un ángulo, θ, y aquí voy a tener otro ángulo, θ1, θ2. ¿Estamos? Pero ahora, dado que a Irama le gustan esas cosas, de que reactancia y no sé qué cosa, ¿qué quedamos?
Z es igual a, tiene una parte real más menos una parte imaginaria. En general, Irama, lo que se hace es poner que sea una X con un subíndice L o un subíndice C. ¿Ok? Donde XL va a ser igual a omega L y XC se define, se define, yo lo defino, ¿ok? Va a ser 1 sobre omega C. A esto, Irama, es a lo que se le conoce como reactancia. Entonces, una reactancia, desde el punto de vista de la impedancia, es la parte imaginaria de la impedancia. Que dependiendo de la naturaleza del circuito, híjole, pero si yo veo que es un inductor capacitor, ¿cómo puedo concluir si es predominantemente inductivo o capacitivo? No se asuste. Es muy fácil. Simplemente viendo las señales de tensión y señales de corriente para los circuitos. Si la corriente se adelanta, pero no exactamente 90, en el circuito que yo tenga, imagínense que yo no conozco nada de este circuito, es una caja negra. ¿Ok? Pero tengo un osciloscopio. Por cierto, en el laboratorio espero que lean bien el material. Hay un asterisco ahí. Espero que lo lean. ¿Sale? Mañana toca hacer práctica. ¿Sale? Y si no lo leen bien, no van a poder hacer la práctica. ¿Sale? Pero si yo tengo, vuelvo, recapitulo. Si esta es una caja negra, no sé qué hay adentro, pero tengo una punta de tensión y una punta de corriente en mi osciloscopio, entonces puedo ver la señal de tensión y puedo ver la señal de corriente. Si fijo la señal de tensión y veo que la corriente se adelanta, de entrada, se comporta como un capacitor. Pero si no es 90, tiene comportamiento capacitivo. Entonces decimos que en esa caja negra hay un circuito predominantemente capacitivo. Pero si esa corriente se atrasa, me fijo cuánto. Lo más seguro es que no va a ser 90. ¿Ok? Pero el hecho de que se atrase, voy a concluir que lo que tengo en esta caja es un circuito predominantemente inductivo. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. En el examen puede que les pregunten la parte de los ejercicios. Resuélveme tal circuito aplicando la fórmula de Euler. ¿Ok? Y aplicando la fórmula de Euler no es aplicando directamente el fasor. ¿A qué me refiero? Lo voy a dar en el tiempo, ¿ok? Y ustedes dicen, pues esto en fasor sería U cis de phi, ¿ok? Esta es resistencia, la parte real. Si esta es una inductancia, capacitancia, yo sé que esto sería una XL, sería omega L, J omega L, y esto sería 1 sobre, sería menos 1 sobre omega C, ¿sale? XC, ¿sale? Que eso lo suelen hacer así muy fácil. ¿Por qué? Porque ahora yo ya no necesito resolver una ecuación diferencial, lo resuelvo como si fuera un circuito puramente resistivo. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Es que la aritmética va a ser en números complejos. ¿Ok? Recuerdan que les dije, compren una calculadora en la cual puedan hacer operaciones con complejos directamente, suma, resta, multiplicación, división, porque resolver este circuito, ya sea usando fasores directamente, que sería lo que estoy haciendo aquí, ¿ok? Pero como el profe es un poquito quisquilloso en el examen, les voy a pedir este procedimiento. ¿Ok? Y va a decir,
aplicando la fórmula de Euler. Cuando vean aplicando la fórmula de Euler, tienen que hacer esto. ¿Estamos? Aunque ya saben a qué van a llegar. ¿Estamos? No lo van a usar directamente. En otro ejercicio sí. Si yo no especifico fórmula de Euler, pues sí lo pueden usar. ¿Sale? ¿Cuál va a ser el problema? Entonces, manejo de operaciones con complejos. ¿Ok? Aquí fue una ecuación diferencial, pero puede ser 2, puede ser 3. Puedo tener un circuito en el cual tenga 3 mallas. Si tengo 3 mallas, establezco 3 corrientes ficticias. Me va a llevar a un sistema de ecuaciones algebraicas en complejo, orden 3. ¿Vale? Que sería como que el problema más, o sea, depende de cómo amanezca ese día, igual y quiera. ¿Ok? Pero si no, pues ya les pongo una de 2 mallas. ¿Ok? Que tenga 4 nodos. Si aplico nodos, por ejemplo, tengo 4, siempre escojo un nodo de referencia, así que necesito 3 ecuaciones para cada corriente en el nodo. ¿Sale? ¿Estamos? Así que afilen sus métodos. Puede que tenga un circuito donde tenga 3 fuentes o 4 fuentes. Eso sería muy manchado, pero puede ser 2. ¿Ok? Si el circuito es lineal, ¿qué técnica tendría que usar, Jaramillo? Superposición de fuentes, ¿no? O sea, ¿recuerdan? Es lineal, entonces cumple con la propiedad de superposición. ¿Cómo se llama esa técnica? ¿Superposición de fuentes o transformación de fuentes? ¿Cómo se llama? ¿Lo vieron en circuitos eléctricos o no? Si tengo 2 fuentes, si el circuito es lineal, entonces lo que puedo hacer es apagar una fuente, resolver el circuito, ¿ok? Y si la fuente es una fuente de tensión, ¿cómo la apago? Cortocircuitando. Si es una fuente de corriente, abriendo, y eso va a cambiar la estructura del circuito. Entonces voy a tener una solución para una fuente, la solución para otra fuente, y la solución es la suma. ¿Por qué? Porque cumple con la propiedad de superposición. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que es lineal. ¿Sale? Así que, el profe no resolvió ese tipo de... muchachos, yo lo que les estoy diciendo es que el circuito es lineal. ¿Ok? Puedo pedirles, por ejemplo, calcúleme la máxima transferencia de potencia. Eso implicaría un circuito equivalente ¿de qué? De Thevenin. O Norton, no sé, ¿qué quieren usar? ¿Sale? ¿Y eso es parte de esta wea? ¿Esos métodos? ¿Dónde lo aprendieron? Y ya la pasaron, ¿no? Así que imagínense qué cosas no les puedo preguntar. ¿Ok? Así que agarren sus apuntes de circuitos eléctricos 1 y... híjole, ya no lo tengo. Pues en los libros. ¿Ok? Ahora ya van a ir a los métodos. La única complicación que van a tener es que ya no lo van a hacer en los reales, sus operaciones, va a ser en complejos, entonces van a estar practicando sus operaciones con su calculadora. O sea, volviéndose ¿qué? Fuertes. ¿Estamos? Listo.